Puedo imaginarme de Ricardo Rodríguez, lo voy a interpretar para todos ustedes. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar frente a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Cantaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme una etapa que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad y para siempre solo adorar. Puedo imaginarme, oh, solo imaginarme, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, oh, solo imaginarme. Puedo imaginarme, oh, solo imaginarme, contigo por la eternidad. Puedo imaginarme, oh, solo imaginarme. Diga conmigo en esta noche. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Oh, puedo imaginarme, puedo imaginarme. ¿Dónde estamos redimidos por la sangre de Cristo aquí en esta noche? Te alabamos hoy, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por ese sacrificio de la cruz, esa sangre derramada. Y te esperamos, Señor, te esperamos. Oh, te esperamos. Hey, oh, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré
adoramos, te exaltamos por los siglos de los siglos. Oh, santo, 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 santo es el Señor. Oh, te alabamos hoy, mi Dios. Bueno, shalom, shalom a todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a otro de nuestros episodios, el cuarto episodio de Videntes y Profetas, una serie que estamos desarrollando aquí en la iglesia UNBJ, Prédicas Directas al Corazón. Recuerde que estas iniciales significan una nueva vida a Jesucristo. Está basado en Efesios capítulo 4. Hoy vamos a continuar entonces con esta enseñanza que habíamos dejado pendiente. Hoy vamos a hablar acerca del profeta Samuel y permítanme ustedes orar para que sea el Espíritu Santo dándome palabra y que sea Él revelando a lo profundo de mi corazón. Estoy aquí coordinando el micrófono para poder dar inicio a nuestro tema de hoy. Estamos en el púlpito de la iglesia Una Nueva Vida Jesucristo, Prédicas Directas al Corazón. Realmente este ministerio, estas iniciales que ustedes ven son únicas. Si ustedes ven algunas otras copias que van sacando por ahí con estas iniciales, realmente estas iniciales son las de Una Nueva Vida Jesucristo, con nuestros logos respectivos, que hoy en día con el logo que ustedes nos ven, el de la nación de Colombia, por eso ven estos tres colores juntos, amarillo, azul y rojo, que simboliza la bandera de nuestro país. Entonces, bueno, vamos a dar entonces inicio con este tema, primero orando. Padre eterno, muchas gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que harás. Presento mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, para que seas tú dirigiéndome durante este tiempo que vamos a estar emitiendo esta palabra. Sé tú dándome revelación, que yo no hable conforme me parece u opino, sino como dice tu palabra, con la guía del Espíritu Santo, para que yo pueda emitir este mensaje a toda esta congregación que nos conecta a través del mundo entero. Pido, Padre eterno, que cubras con tu poderosa sangre la vida de mis hijos, la vida de mi familia, mi propia vida, que me guardes de todo mal y de todo peligro, que hagas resplandecer tu rostro sobre mi vida, que seas tú poniendo palabras de sabiduría, de poder, de denuedo, de autoridad, de palabra profética, de conocimiento, de revelación, de inteligencia divina, de fluir, de toda tu presencia, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, ato y reprendo y echo fuera con la autoridad que tú me has dado, Señor Jesucristo, toda hueste de maldad, todo principado, todo gobernante y toda potestad en los aires que se quiera levantar, queda cancelada y cortada en el nombre de Jesucristo. Me cubro con tu poderosa sangre, dame tu palabra en esta hora para yo poder fungir aquí con toda esta congregación que nos está viendo a través de sus canales y a través también de la virtualidad y presencialmente aquí en el púlpito de la iglesia UNBJ, Prédicas Directas al Corazón. Bueno, bienvenidos a todos los nuevos, a todos los que han llegado a este canal. Vienes porque el Espíritu Santo te trae para comenzar una dimensión, un estudio profundo de la Biblia. Así que bienvenidos a todos. Bueno, hemos hablado del profeta Noé, hemos hablado del profeta Moisés, hemos hablado de vamos ya en el tercer profeta. Este sería el número cuarto. Hemos hablado del tercer profeta Abraham y este es el cuarto, Samuel. Vamos a ver una pequeña reseña de Samuel. Vamos a tener este profeta que es mayor. Cuando hablamos de un profeta mayor no es porque sea más grande o tenga más poder, no, sino porque escribió más, tuvo más inspiración del Eterno en su vivencia con el Eterno, y por eso se llaman profetas menores, porque escribieron menos y otros escribieron más. Este es un profeta mayor porque escribió 2 cartas, primera y segunda de Samuel, y nos vamos hoy a ir adentrando
en algunas partes de este profeta porque como escribió 2 libros, es bastante extensa su historia y todo lo que él hizo durante el tiempo que duró como servidor del Eterno. Déjenme acá, yo me acerco un poquito más a todos ustedes. Voy a cuadrar aquí el sonido, que hemos tenido algunos problemitas algunas veces de sonido, se ha subido mucho y la gente nos ha llamado la atención porque algunas veces se sube mucho el sonido y opaca la prédica. Así que voy a tener más cuidado con eso. Déjenme mirar acá. Bueno, yo creo que ahí está bien. Yo creo que ahí estaría bien el sonido para que no interfiera. Es mejor, como se dice, poco que mucho y que nos quede la prédica invadida de un sonido. Bueno, Samuel significa, su nombre significa pedido por Dios. Acuérdense que Ana era una mujer estéril, no voy a contar toda la historia, ustedes la pueden leer. Ana estaba casada con Alcana, Alcana tenía a Ana como primera esposa y tenía un amante, Pinina, vivían las dos juntas con el mismo hombre. Así que Pinina ya tenía hijos de Elcana, pero Ana, que era la esposa principal o la más amada, la querida de Elcana, no tenía hijos. Entonces en ese tiempo, cuando el hombre no tenía hijos, ¿qué hacía? De alguna manera conseguía otra mujer para tener hijos. En este tiempo sería como un delito, como un pecado mortal. Entonces Ana comenzó a tener esas humillaciones de Pinina, la amante de Alcana, y entró en aflicción su alma. Por eso cuando una persona constantemente nos asedia, de alguna manera nos hace como una guerra psicológica para hacernos sentir mal, para debilitarnos, para bajarnos la autoestima, que esa es la obra que hace el enemigo siempre en las personas. Ana estaba sufriendo de todos esos atropellos por causa del amante de su esposo y entró en una depresión, pero no solamente eso, sino que entró en una guerra por ella misma, por su vientre, por su esposo y por una promesa que fuera un hijo que naciera de su propio vientre, porque ustedes saben que en ese tiempo ellas, de alguna manera, mujeres que se llaman concubinas o las sirvientas, tomaban el lugar de la esposa y comenzaban a tener hijos con el hombre que era pues el esposo de esa mujer. En este tiempo no es permitido eso. Pero bueno, ya entrando en materia, ella fue al templo, entró en ayuno, entró en oración, entró en llanto, entró en clamor y le pidió al Eterno un hijo de su vientre. Y el Eterno, obviamente, como Él escucha nuestras oraciones, y más cuando son oraciones, esto se llama clamor, una oración que es un clamor porque estamos como en una lucha fuerte. Entramos en ese clamor y el Eterno obviamente oye nuestro clamor. Y habló a través de un profeta y le dijo a Ana que ella tendría un hijo, porque Ana había ido donde el profeta Elí. Recuerden que esto todo comenzó desde capítulo 1 de Primera de Samuel, capítulo 2, oración de Ana. Elí le dijo proféticamente que tendría un hijo de una promesa, que Dios le daría ese hijo que ella tanto necesitaba o quería tener. Entonces Ana lo que hizo fue ofrecerlo. Desde ese momento se lo dijo al profeta Elí, que cuando el niño naciera y fuera destetado, que uno desteta a los hijos a los 2 años, cuando uno le da leche materna al bebé para que sea fuerte el resto de sus días, lo ideal es darle 2 años leche materna, para que el niño tenga toda la fuerza interna, los huesos, la dentadura,
todo en el niño va a ser un poco más fuerte que otros niños que no han tomado leche materna. Entonces, cuando nació el niño y dejó de tomar leche materna, entonces tenía 3 añitos y Ana se lo llevó al profeta Elí y se lo entregó en el templo como lo había prometido, y lo dejó para que Elí de ahí en adelante lo criara, pero en el temor a Dios, en el camino profético, en la escritura, en la lectura de la Biblia, en todo lo que es el orden divino para servir. Bueno, lo comenzó a entrenar como un profesor, pero acuérdense que Elí era un profeta también. Yo ya di una prédica sobre la permisividad, se las dejo aquí abajo para que también la escuchen después de esta y complementen. Y el niño se quedó allá. Háganse de cuenta como cuando internan un niño y lo dejan para que otras tutoras lo instruyan. En ese tiempo, en esa cultura era muy usual, o era como muy natural hacer ese tipo de cosas. También Elí era un juez que dictaminaba leyes y que también ungía reyes. Él ungió al rey David y ungió al rey Saúl. El primer ungimiento que él hizo fue a Saúl, lo hizo por emociones y porque veía que Saúl era alto, bonito y físicamente agradable, y se dejó llevar por la apariencia de Saúl, porque al principio Saúl pintaba como la persona que podía reinar, pero después fue un desastre total. Y después también fue a ungir al que Dios le dirigiera de la casa de donde era David. También se dejó llevar por las apariencias de todos los hijos que tenía este hombre, que era el papá de David, y se dejó llevar como de esa apariencia. En el capítulo 9 de Primera de Samuel está el ungimiento de Saúl. Voy a ir dando como unos brochacitos porque es, como le digo, muy largo. Él ungió a Saúl, pero por lo que veía Samuel, la apariencia física, que muchas veces uno piensa, si esta persona es linda, merece estar ungida, si esta persona es linda, merece estar en el púlpito, si esta persona es linda, merece un puesto de honor. Y esas son las apariencias que esas elecciones y muchos puestos políticos y cosas que hemos visto no la hacen esas elecciones por el mérito o por el talento, sino porque la apariencia de la persona o el estrato social o el apellido de la familia es importante. Entonces Samuel, cuando ungió a Saúl, se dejó llevar por las apariencias, y cuando iba a ungir a David también le pasó lo mismo. Samuel unge a David en el capítulo 16 de Primera de Samuel, porque Dios le dijo a Samuel que fuera a la casa de Isaí y ungiera a los hijos de Isaí, pero el más pequeñito, como el más olvidadito, era David. David era pastor de ovejas y era que tocaba el arpa, él cantaba. Entonces Saúl, después de que Dios le dijo, ya no me agrada Saúl, perdió el reino, perdió mi cobertura, ve a la casa de Isaí y unge a la persona que yo te voy a decir. Y Samuel comenzó a mirar la apariencia nuevamente, el más fuerte, el más alto, el más bonito, y Dios le dijo, no mires eso, porque yo no miro eso, yo no miro lo que mira el ser humano mira lo que tiene frente a sus ojos, yo miro lo que está dentro del corazón. Entonces muchas elecciones que hemos hecho han sido por la apariencia, no realmente por el corazón de las personas. Por eso en este tiempo que ya estamos entrando a la recta final de las elecciones, no nos dejemos llevar por las apariencias, porque realmente acuérdense que Dios le pone a uno un sentir de paz o no paz con cierta persona. Entonces seamos sabios al dar el voto, porque si nosotros damos un voto que sea no dirigido por Dios, podemos estar dando un voto
ponernos nosotros mismos la soga al cuello como nos ha pasado. Bueno, ¿sabías que algunos profetas y profetisas que vivieron en el Antiguo Testamento fueron delegados y fueron elegidos y apartados por Dios? Porque muchas veces pensamos, esa persona está ahí porque alguien la puso o porque ella se llamó sola. Porque realmente los llamados vienen desde el vientre. Jeremías capítulo 1 dice que desde el vientre, desde adentro, antes de que nacieras, te llamé. El llamado lo dará el Eterno antes de que nazcamos. Él sabe quién le va a servir bien, Él sabe quién puede serle fiel, Él sabe quién puede soportar el proceso y las pruebas para poderle servir, porque todo es un proceso. Hoy corresponde hablar del cuarto profeta Samuel, el niño preparado para ser un profeta y un juez, un liberador del pueblo de Israel. Ya hemos visto entonces que todo el orden está en primera de Samuel. Los hijos de Samuel no siguieron la palabra de Dios. Entonces es ahí cuando nosotros decimos, esa persona es pastor, es profeta, es evangelista, es maestro, es apóstol, pero los hijos están en el mundo. Los hijos no sirven a Dios, y la mayoría de los hombres de Dios, sus familias no sirvieron a Dios, estaban alejados, y eso tiene una explicación espiritual. ¿Por qué? Porque a veces somos luz en la calle y oscuridad en la propia casa, o muchas veces nos dedicamos a que otros sirvan, que otros reciban, que otros sean ministrados, que otros reciban palabra, que otros sean ungidos, pero no los nuestros. Por eso la palabra de Dios dice que primero nosotros debemos edificar nuestra propia iglesia, que nuestra propia casa. Si tenemos esposo o esposa o hijos, son nuestros propios primeros seguidores, y si ellos no nos están siguiendo es porque nosotros estamos haciendo algo malo y estamos como descalificados. Entonces Samuel, aunque era un profeta muy grande delante de los ojos del Eterno y de la gente, sus propios hijos estaban totalmente descarriados, eran perversos, eran corruptos y se dedicaban a hacer cosas malas. Entonces era como un desprestigio para el propio profeta que sus propios hijos no estuvieran consagrados a Dios, y eso tiene una explicación. Tal vez a veces nos dedicamos solamente a servir afuera, pero no servimos a los propios. Entonces lo que la palabra de Dios dice es que no puedes servir afuera si primero no sirves adentro, a tu propia casa y familia. Sería como engañarte a ti mismo y engañar a la gente. Entonces este es el cuarto profeta. En primer lugar, Samuel comienza su llamado en la juventud, porque a veces nosotros pensamos que Dios no puede llamar a un niño o a una niña. A veces pensamos que tienen que ser personas adultas, y no. Joás era un niño de 7 años y fue rey. Samuel fue un niño apartado desde el vientre, consagrado. El Señor Jesús comenzó a hablar en el templo a los 12 años, y vemos que la intervención de los niños en la Biblia fue muy importante. En este caso Samuel, desde muy pequeñito, desde los 8 años, comenzó a hablar proféticamente de parte de Dios, porque Dios mismo lo llamó. Cuando él estaba dormidito, él comenzó a sentir una voz que le decía: Samuel, Samuel, y él no entendía quién lo llamaba, pensaba que era Elí, y él iba donde Elí, le decía: ¿Qué necesitas? Y Elí le dijo: yo no te llamé. A la tercera vez que él escuchó esa voz fue donde Elí le dijo: ¿me llamas? Y Elí le dijo: ya entendió, Dios te está llamando. Cuando te vuelva a llamar la voz, dile: heme aquí estoy, dispuesto, haz lo que quieras conmigo. Como María, cuando el ángel se le apareció a María, María dijo: heme aquí, la esclava del Señor. Entonces Samuel también ya tenía un corazón dispuesto, disponible para Dios. Ya había sido preparado todos esos años, porque él llegó a la casa de Elí teniendo 3 añitos y ya tenía 8, había pasado 5 años ahí en ese proceso, y Dios comenzó a hablarle. ¿Por qué? Porque ya lo dije en esta prédica que les dejo abajo, porque el profeta Elí comenzó a volverse viejo,
rebelde, terco, ya no escuchaba la voz de Dios. Se volvió, hágase de cuenta, como cuando una persona es muy gorda, está muy llena de grasa. Entonces, tanta grasa impide que la persona sea ágil, inclusive para caminar, para correr y para pensar. Elí, como era gordo, físicamente se había llenado de esa gordura física, porque también esa gordura era gordura espiritual, que había dejado que pasaran cosas en sus hijos, en él mismo, en su familia, que eso lo había hecho de alguna manera irse engordando la carne y poca fuerza del Espíritu de Dios, porque, bueno, digamos que eso fue lo que ocurrió con Elí. Entonces, como el Eterno sabe lo que va a pasar antes de que suceda, ya sabía que Elí había engordado su cuerpo, pero también su alma. Hágase de cuenta, cuando el corazón se endurece, que es cuando la Biblia dice el corazón engrosado, que es cuando le entran capas y capas y capas de dureza, como cuando hemos prendido velas. Los que han tenido candelabros se han dado cuenta que cuando uno prende velas, le queda como la esperma y va cayendo más y más esperma de diferentes colores, de diferentes velas, y el candelabro se tapa y uno ya no sabe sobre qué está puesta la vela, porque ya uno no ve el elemento, se tapó. El corazón engrosado, el corazón endurecido, el corazón terco, son esos corazones que dejan de escuchar la voz de Dios y que se van volviendo duros, que es cuando uno dice esa persona está endurecida. Gracias, Padre. Así que el Eterno lo llamó 3 veces a Samuel. Esos 3 llamados significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, llamando a ese ser humano pequeño. Cuando no hay una persona que le sirva a Dios sinceramente, y lo dice proféticamente la Biblia, que en el último tiempo los que van a servir sinceramente al Eterno en esta temporada van a ser los niños, porque ellos van a ser como en el pueblo de Israel, solo entraron los niños y los jovencitos a la tierra prometida, porque todavía no estaban contaminados. Los adultos se volvieron duros, con el corazón engrosado, gordo, que es cuando uno dice tapado por el pecado y por la terquedad, que es cuando uno dice, esto sí hace como yo digo, y es como yo diga, y es como yo pienso. Entonces, cuando Dios ve un corazón así, ya no lo puede volver a usar, porque esa persona está taponada por muchas cosas. Y entonces Él necesita corazones tiernos, como con los corazones de los niños. Entonces, Dios comienza a llamar a Samuel, le da la primera profecía, le dice al niño, porque ustedes dirán, ay, pero qué pesado hubo o qué pesado tuvo que haber sido para Samuel comenzar a escuchar la voz de Dios desde tan pequeñito, o sea, responsabilidades sobre sus hombros, porque hubo una necesidad de parte de Dios de que el niño comenzara a hablar de parte de Dios, porque ya el profeta viejo y gordo y terco ya no estaba escuchando. Entonces Dios levantó el corazón tierno de Samuel y le comenzó a hablar y le dijo, necesito que comiences a decir lo que yo te voy a decir, que hables, lo vas a hablar. Me voy a devolver un poquito porque avancé algunos capítulos. El Señor llama a Samuel en el capítulo 3, así como lo llamó 3 veces, en este capítulo 3 ya el Eterno también comienza a hablar al niño. En el versículo, veamos aquí, en el versículo 7, vamos al 7, pero lo pueden leer todos si quieren tener mayor claridad. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por 3ª vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho.
Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Entonces ahí comenzó a decirle a Samuel cuál iba a ser la situación, el juicio que venía para Israel, para ese pueblo, por la terquedad, nuevamente la dureza del corazón, que es cuando las personas se vuelven duras y ya no escuchan a Dios, no escuchan a los padres, no escuchan a los profesores, no escuchan el consejo de la Biblia, no escuchan las prédicas, no escuchan consejos de nadie. Es cuando el corazón se vuelve duro. Y es que es el enemigo el que vuelve el corazón endurecido. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Voy en el versículo 13. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión, así que Elí tuvo que llamarlo. Entonces, mire, ya el niño era el que abría el templo, ya el niño tenía responsabilidades, ya el niño era como, hágase de cuenta, como un niño que trabajaba, ¿sí? Y es muy lindo ver a un niño que trabaje. Obviamente en ese tiempo era permitido, ahorita ver a un niño trabajando es explotación infantil, pero en ese tiempo él trabajaba en las cosas de Dios, comenzó a trabajar aquí en la obra de Dios, abría la casa, se encargaba de todo, mientras el viejo gordo, Elí, dormía y le daba más cabida a su carne que al Espíritu de Dios. Y Dios decretó ya que venía sobre él un juicio y sobre los hijos de él. ¿Por qué? Porque acuérdese que cuando nosotros permitimos una situación, muchas veces uno piensa, no, esto lleva años, no ha pasado nada, no va a pasar nada. Pero lo que pasa es que el Eterno está esperando un genuino arrepentimiento de parte nuestra. Y por eso pasan años. Porque Él está esperando un arrepentimiento. No es porque a Él se le haya olvidado que tú y yo estamos pecando o que hemos pecado, sino que Él espera. Así que cuando ya Elí recibió la palabra de Dios a través del profeta Samuel, del niño profeta, sabía que para él venía un juicio y para sus hijos y para su casa, que todo eso que él tenía y que había permitido iba a ser destruido. Entonces comienza el llamamiento de este profeta que se llama el profeta Samuel. Bueno, permítanme acá, yo tomo alguito acá para refrescar. Traje aromática de vainilla. Wow, está rica. Perfecto. Listo. Entonces comienza su llamado profético en la juventud. Un niño profeta, un joven profeta, un adulto profeta, un viejo profeta. Él se dedicó a eso. ¿Por qué? Porque el Eterno es el que escoge nuestra profesión. Y cuando Él nos llama, Él quiere es que nosotros nos dediquemos a esa profesión. Es que trabajar en el reino de Dios es una profesión. Es una labor. Es un trabajo. Es un trabajo tan digno y tan elevado. Porque el Eterno a cualquiera nos llama. Y si nosotros tenemos el privilegio de trabajar en el reino de los cielos, el Eterno lo quiso así, lo permitió así. Y Él no quiere que nosotros estemos en el llamado y muchas veces trabajando en una empresa o en los temas civiles. Como lo leímos en el tema pasado de la prédica, que el buen soldado de Dios no se enreda en las cosas civiles. ¿Qué son las cosas civiles? En trabajos, en política, en campañas, en cosas que lo van a enredar y que su mente se va a llenar de preocupaciones y no va a tener claridad para escuchar la voz de Dios. Entonces Samuel se dedicó solo a ser profeta.
Ahí no se registra que se puso a trabajar vendiendo una cosa o haciendo la otra, sino solo dando la palabra de Dios. Ese es un oficio, se llama ser profeta de oficio, de trabajo, como trabajar en una empresa todos los días. Obviamente, ¿quién sustentaba al profeta Samuel? Pues el Eterno, con todo lo que él necesitaba, porque quien le trabaja al Eterno, el Eterno le paga bien, Él nos paga, Él no nos debe nada. Nosotros fuimos escogidos y somos siervos, servidores, disponibles voluntariamente hacia Él. Y Él nos recompensa, Él nos da recompensas de diferentes formas, no solamente dinero, nos da recompensa en salud, recompensa en paz, nos da recompensas en un mayor nivel, que Él nos usa y que la gente nos admira por eso. Él nos da muchas recompensas y también dinero, también regalos, también finanzas, también muchas cosas, Él nos da de todo. Entonces Samuel se convirtió en un mensajero de Dios, un profeta que Dios respaldaba, porque como era un niño que había crecido estudiando la escritura, sirviéndole a Dios desde pequeñito, estaba totalmente su corazón limpio. Entonces la voz de Dios podía llegar más fácil a él y él hablar y que Dios se agradara más de ese niño, porque ese niño iba a transmitir con la inocencia y con la pureza lo que el Eterno le había dicho, el mensaje, no iba a salir contaminado, sino purificado. Entonces por eso el Eterno lo comenzó a utilizar desde pequeñito. En primera de Samuel 3 ya lo vimos, que Dios llama a Samuel y Samuel dijo: aquí estoy dispuesto, lo que usted me diga, yo lo voy a hacer. Como María también dispuso su corazón cuando el ángel se le apareció. Entonces son corazones que están disponibles, no están trancados, no tienen excusas, no tienen otras cosas que les interesen más, sino que son corazones dispuestos, porque el Señor está buscando corazones disponibles, no corazones ocupados, como el de Marta, que Marta estaba ocupada era con todo lo de los afanes y hay que preparar comidas, lavar platos y arreglar la casa, y María estaba tranquila escuchando la palabra del Maestro, de Jesús. Entonces eran dos hermanas con diferentes personalidades. La una estaba en los afanes y las inquietudes del mundo, y la otra estaba en la quietud y en la paz, escuchando la palabra de Dios. Y este profeta comienza a declarar el juicio de Dios para la casa de Elí, de sus hijos que eran, como se dice, hijos corruptos, hijos malos, y comienza a declarar que vendría un juicio para esos hijos, para su familia y para Elí. En pocas palabras, lo que Dios le dijo a través de Samuel es: ya no vas a estar más sirviéndome, no me sirves, ya dejaste de ser efectivo, como cuando un cuchillo se le quita el filo, ya no sirve para nada, como cuando el hacha pierde el filo, ya no sirve para cortar árboles. Entonces nosotros podemos perder el filo, que es cuando perdemos efectividad en el llamado y nos volvemos pesados o pesadas espiritualmente, y ya no podemos ser tan ágiles para servir a Dios. ¿Por qué? Por la grosura, por la dureza, porque el corazón se ha llenado de cosas, se ha dejado taponar, y entonces Dios no puede trabajar en un corazón duro, porque el corazón endurecido está tapado. Así que no importa la edad, Samuel era maduro a pesar de su edad. Yo entiendo esto ahora, porque cuando el Eterno comenzó a usar a mi hijo Ezequiel, era un niño. Él comenzó a hablar, y yo lo dije proféticamente en mi iglesia en Bogotá. Eso está grabado. Está grabado en el canal de Mujer de Dios Vuelve a Casa en YouTube. Ese es también mi llamado allá en mi iglesia, del Ministerio de las Mujeres. Y creo que lo dije ahí, o en la iglesia restauradora de Portillos, Iré por ti, que también está en YouTube. Yo lo dije en alguna de las prédicas. Cuando recién nació Ezequiel, lo dije proféticamente: mi hijo va a comenzar a profetizar a los 4 años. Y cuando él cumplió 4 años, comenzó a profetizar mucho, a dar palabra, a orar por los enfermos, a consolar a mujeres y a personas que tenían problemas,
que estaban pasando por aflicción. Fue muy lindo, yo tengo algunos audios y algunos recuerdos de eso y ustedes lo pueden ver aquí en este canal, en la sección que se llama UNBJ Kids, niños, donde él predica de los 5 añitos. Entonces, cuando Dios quiere llamar a un niño, nadie lo puede impedir, ni cuestionar que por qué ese niño está hablando de Dios, porque es que Dios es el que llama y el que pone el querer como el hacer, y Él es el que dice, abre tu boca que yo la llenaré. Entonces no importa la edad, porque Samuel era maduro a pesar de la edad, porque son niños que como tienen que recibir cargas mayores a su edad, maduran más rápido. Como pasó en 1 Samuel capítulo 3. La autoridad de Dios, Él es el que nos la da. Porque hay gente que piensa que tener autoridad es gritar. O tener autoridad es intimidar y amenazar a la gente. Otros piensan que tener autoridad es tener mucha plata en el banco. Otros piensan que tener autoridad es tener algunos contactos políticos o tener contactos en la policía, en la fiscalía, o tener contactos con la mafia, o tener contactos con personas que muevan, como se dice, los hilos del poder, la manipulación a través de la plata. Y hay gente que cree que ese es el poder y que esa es la autoridad. No, la autoridad es de Dios. Y así como cuando Jesús y el soldado que necesitaba que se les sanara uno de sus empleados, y fue donde Jesús a rogarle que por favor lo sanara. Y Jesús vio que ese soldado o ese servidor tenía poder y autoridad sobre otros. Y también cuando Pilato se enfrentó contra Jesús y en el momento del juicio, algunos dijeron, no, es que yo tengo poder. Y yo tengo poder como mandarte a la cárcel y tengo poder para liberarte o mandarte a prisión. Y Jesús le dijo, tú no tienes ese poder si no es porque Dios te lo dio. Entonces todo poder que una persona tenga sobre la tierra es porque Dios lo permite. Porque recuerden que el diablo robó poder y autoridad de Dios. Y él funciona con esa falsa autoridad y con ese falso poder, porque son robos y todo lo que se ha robado no es real. Entonces, aquí vemos que la autoridad no es gritar, no es imponerse a la fuerza, no es autoritarismo, no es ponerme en una posición para que todo el mundo sepa que yo tengo autoridad, ni es cruzar los brazos así para que todo el mundo sepa que tengo autoridad, ni ceñir esto acá con arrugas para que la gente sepa que yo tengo autoridad, ni levantar la voz, ni gritar, ni manotear así para que todo el mundo me tenga miedo, no. La autoridad viene de Dios, la verdadera. Y Jesús tenía tanta autoridad que cuando los demonios salían y se manifestaban en la gente, Él solamente le decía, sal de él, déjalo en paz. Le decía al demonio y el demonio salía y dejaba en paz el cuerpo de la persona que tenía atada. No necesitaba hacer shows, ni gritar, ni demostrar nada. Él solamente con una palabra liberaba a los cautivos. Entonces nosotros no necesitamos, como se dice, parafernalias y adornar y hacer un montón de shows para que la gente vea que tenemos un poder o algo de poder. Por eso, cuando una persona tiene dinero y nunca ha tenido dinero, pero después consigue dinero, ahí es donde uno la ve, cómo es verdaderamente el corazón de esa persona. ¿Por qué? Porque comienza a ser autoritaria, a ser una persona imponente, a ser una persona que humilla, a ser una persona que de alguna manera se impone a través del dinero y piensa que el dinero lo compra todo, inclusive almas, inclusive voluntades, inclusive conciencias, pero no a Dios. A Dios no lo podemos comprar con nada de eso.
Entonces volvimos aquí al púlpito de UNBJ, Prédicas Directas al Corazón. Estamos viendo el cuarto profeta, Samuel, el profeta que se mantuvo firme hasta el final de sus días, hasta la vejez. Así que este profeta Samuel fue un mensajero de Dios, dio palabra desde niño hasta anciano, lidió con Saúl y su terquedad, después ungió a David, y ya cuando murió Samuel, Saúl fue y lo invocó a través de una medium, a través de la bruja de Endor. ¿Qué es una bruja? Una persona que ministra espíritus del mal a los demás, que le declara a los demás cosas malas, que le hace cosas malas a los demás, que constantemente con sus acciones puntuales está haciendo, se llama actividades espirituales para dañar a la otra persona o a un grupo o a la iglesia. Pueden ser, inclusive hay una película que se llama Jóvenes Brujas, y uno ve jóvenes y jovencitas en la brujería. Y yo me quedo impactada porque yo dije algo hace mucho tiempo en una prédica, dije que los brujos echan mucho pelo, y ustedes vieran que después de haber dicho esa prédica, en una de las, digamos, locaciones donde nosotros a veces hemos ido a grabar, hay cámaras, y hay personas que piensan que nosotros estamos siempre ahí, me imagino que viviendo o grabando. Y ustedes vieran en las cámaras uno cómo los ve jóvenes y hombres y mujeres de todas las edades, se arrancan así el pelo y como para tirarlo hacia la puerta de esa casa. O sea, dejando manifestado que ellos son brujas y brujos, jóvenes, niños, o sea, sobre todo jóvenes, hombres o mujeres, adultos y personas de edad. Se les manifestó ese espíritu y lo dejan claramente ver a través de las cámaras, y se hacen con el pelo constantemente, pero solo lo hacen cuando llegan junto a la puerta de esa casa. ¿Por qué lo sabemos? Porque los vemos en las cámaras. Y esa es la brujería, y cuando una persona se quita el pelo, se está quitando de alguna manera años, y se está quitando fuerza de ella misma, y la está tirando y la está de alguna manera desperdiciando, porque acuérdense que a nosotros los hijos de Dios no nos entra la brujería, no nos entra la hechicería, no nos entra el satanismo, no nos entra santería, no nos entra el mal, porque nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Entonces, cuando Saúl vio que ya no estaba Dios con él, que ya no estaba el profeta Samuel con él, ¿qué hizo? Se disfrazó, porque el disfraz lo utilizan hombres y mujeres para cubrirse y no ser descubiertos. Se disfrazó como para pasar desapercibido o como otra persona, y fue a buscar a una bruja de Endor. Endor era el lugar donde ella vivía, pero se le dice medium o se le dice espiritista, que son las personas que invocan los espíritus de los muertos, y ellas sugestionan. Esas brujas son las que sugestionan a la gente para hacerles creer o ver cosas que no existen. Esas famosas brujas o esos famosos brujos son los que sugestionan a la gente. ¿Y qué sugestionar? Es como hacer que la persona piense que aparecen cosas, que desaparecen cosas, que existen cosas que no existen, sino que son ilusiones como magia, porque esos brujos trabajan la magia, las ilusiones, las apariciones, las desapariciones y cosas así que son como para el ojo humano y para la mente humana como raras. Entonces Saúl fue a buscarla para que ella llamara al muerto, al profeta Samuel, y que volviera y le diera otra palabra de parte de Dios. Entonces él practicó algo que era prohibido en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que nadie que pase a los hijos por el fuego, ni espiritistas, ni adivinos, ni brujos, ni hechiceros, ni magos, ni sortílegos, ni los que
hacen apuestas o juegan lotería, o los que hacen magia, o los que hacen levitación del cuerpo, entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Incurrió en un pecado ante Dios nuevamente. Y aunque la espiritista aparentemente hizo subir de la muerte o de la tumba al profeta Samuel, fue Dios el que le permitió por última vez a Saúl escuchar su voz, donde Dios mismo le hablaba que él iba a morir. Y al día siguiente, después de esa sesión con esa bruja, con esa espiritista, con esa medium, él murió. Porque la misma bruja le dio de comer. ¿Y qué puede venir? ¿Qué alimento puede uno comer de un brujo o una bruja? Pues veneno, cosas envenenadas, cosas malditas. Él comió porque ella le sirvió una comida. Ella misma le preparó toda la comida, que con esa comida lo fulminó, lo acabó. Ya estaba débil Saúl. Ya la última etapa de Saúl fue ir donde esa espiritista y consultarla. Entonces cuando a nosotros nos dicen, ay, es que esa persona está sugestionada. No, es que eso son sugestiones. ¿Qué significa? Es lo que hacen los brujos y lo que hacen las brujas, las espiritistas y los médiums. Entonces en estos días, escuchando un estudio de la palabra de Dios, hablaba la persona que lo que hizo la espiritista de Endor fue sugestionar a Saúl de que ella como bruja había hecho subir al muerto otra vez a la vida para que le hablara a Saúl. Lo sugestionó. Por eso entendí esa palabra de sugestión. Cuando a una persona le dice, no, es que está sugestionada, no, es que eso es sugestión. La misma bruja, el mismo brujo, es el que hace la sugestión a la persona que lo está trabajando mentalmente, le está haciendo trabajos mentales para llevar a la persona a que piense cosas, vea cosas, escuche cosas y ya no sepa distinguir entre qué es lo real y qué es lo ficticio, qué es lo verdadero y qué es lo irreal o qué es lo falso. Entonces ahí es donde las personas caen en una locura, donde ya las personas cuando hablan ciertas cosas los demás ya no les creen. ¿Por qué? Porque los brujos lo que hacen es eso. Por eso cuando personas le cuentan a uno que lo espantaron en una casa, que vieron un fantasma, que se les apareció no sé qué, que se les apareció algo puesto en alguna parte y que luego desapareció, que se aparecen cosas, que desaparecen cosas, se llama sugestión. Y entendí que eso es lo que hacen los brujos con la gente, sugestionarlas, llenarlas de una cantidad de cosas que son reales. Hágase cuenta que es un juego mental. Entonces aparezco, desaparezco, hago esto, hago aquello, mando esto por acá, luego lo quito, luego pongo otra cosa, o sea, juegos mentales. Y ustedes saben que ese es el trabajo del enemigo, jugar con la mente de los seres humanos. Entonces cuando en ese estudio escuché eso de la sugestión, yo entendí que esa es la misma obra que ha estado haciendo el diablo siempre con nosotros los que tenemos un llamado de parte de Dios. Lo que le estaba haciendo Saúl a David era un trabajo de guerra psicológica. Saúl perseguía a David psicológicamente. Lo mandaba a espiar, lo mandaba a vigilar, lo acorralaba, lo perseguía, lo hacía huir, lo amenazaba, le decía que lo iba a matar, que se cuidara, que donde lo viera lo iba a matar. Entonces Saúl le estaba haciendo a David un trabajo que se llama control mental, para mantenerlo con miedo y que él no desarrollara su faceta de guerrero y de adorador, porque David era guerrero, era un guerrero fuerte y era adorador. Él fue el que escribió todos los salmos, 150 salmos. Entonces lo que estaba haciendo Saúl con él era también parte de toda esta trama mental que hacen los brujos a la gente. Entonces cuando escuché eso de la bruja de Endor, que le estaba haciendo sugestiones a Saúl, entendí que eso es lo que hacen los brujos.
llevarlo a uno a un trabajo mental donde la gente después piense que es que uno está loco. ¿Por qué? Porque vio esto, escuchó aquello, se le apareció esto, se le desapareció esto, encontró esto, luego ya no lo volvió a ver. Entonces esa es la obra del hechicero, es la obra del brujo. Pero sobre los hijos de Dios todo eso no tiene poder, porque Jesucristo reprenda a Satanás y a todos los brujos que quieran trabajar con mi mente. No tienen poder en el nombre de Jesucristo. Yo tengo la mente de Cristo y mi mente está bien alineada con el Eterno. Por eso puedo dar estos estudios de los profetas. Entonces la bruja de Endor lo que hizo fue sugestionar. Lo que hizo fue hacer aparecer un espíritu que era un demonio en forma de Saúl, y hacer como que Saúl entendiera que ella tenía mucho poder para hacer subir a ese espíritu de ese muerto y para que nuevamente ese profeta le hablara. Pero mire que aquí dice al final que Samuel, Dios le permitió en ese momento a Saúl escuchar la voz del profeta Samuel. Eso fue una cosa que Dios permitió. Que no, estamos hablando de una bruja, estamos hablando de una divina que invocó espíritus del mal, porque ellos trabajan con engaño. Y apareció obviamente una sugestión. Hágase de cuenta como lo que llamamos estas proyecciones que hacen en China, que se llama esto que proyectan ellos sobre los cielos, ilusión óptica, que también se le llama todo lo que ellos están inventando ahora en los conciertos, los chinos. Está el cantante, pero luego ponen una proyección del cantante, el cantante real se va y queda la proyección. Eso se llama engaño visual. Eso fue lo que hizo la bruja. Hizo una sugestión, como de que esto es lo que tú estás viendo, pero realmente no era real. Era un espíritu del mal que ella había hecho aparecer. Pero entonces, ¿qué hizo Dios? Permitió en ese momento que la voz de Samuel le hablara, pero era Dios dándole la palabra a Samuel. Es que fue una cosa sobrenatural. Y nuevamente le dijo a Samuel que él iba a morir por eso que había hecho. Eso que él hizo de ir a invocar a la bruja y de ir a buscar esa hechicera fue lo que acabó con Saúl. Ese fue el pecado más grave delante de Dios que hizo Saúl. Entonces mire acá. Entonces la lucha de David con Saúl. En 1 Samuel 24, David le perdona la vida. Vemos pues que este hombre dio, como se dice, sopa y seco a Saúl, a David. Bueno, mire, que es cuando ya muere Saúl. Ya en segunda de Samuel ya David es rey, pero en primera de Samuel 31, que ya es el final de este primer libro de Samuel, muerte de Saúl. Pero él había ido pues obviamente donde la bruja, invocaron ese espíritu, Dios le da la palabra de que él iba a morir. ¿Por qué? Porque todo pecado que nosotros cometamos nos va a traer una consecuencia. Entonces estoy buscando acá porque el libro es bastante largo. Dice la palabra de Dios. Muerte de Saúl. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Versículo 3.
La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero: saca la espada y mátame, no sea que lo hagan esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. O sea que él, a pesar de que ya estaba herido de muerte, todavía le importaba mucho guardar la apariencia, porque Saúl tuvo un problema, y es que él siempre vivía de la apariencia, que es cuando la gente muestra una cosa que no es, que es cuando finge ante el público, pero realmente su realidad es como, hágase cuenta, como el payaso. El payaso en el público ríe, hace reír a los demás, pero en su casa, cuando está solo el payaso, es una persona miserable y triste. Saúl era igual. Saúl vivía de la apariencia, del qué dirán, qué dirá este, qué dirá aquel, qué tal que no les guste, qué tal que se rían de mí. Entonces Saúl fue una persona que no vivió en el propósito de Dios. Entonces ya cuando él fue donde la bruja de Endor, en el capítulo 28, Saúl y la divina de Endor, lean todo. Mire, cuando el profeta Samuel se le apareció, pero fue porque Dios lo permitió, porque obviamente Saúl se había metido en la mismísima cueva del lobo, y obviamente la presencia de Dios no estaba ahí en la casa de la bruja, obvio que no. Pero Dios, como es soberano y todopoderoso, Él puede entrar a donde Él quiera y estar donde Él quiera, y se puede manifestar. Y ya en la última fase de Saúl, Dios le dio la última palabra a través de Samuel, que se supone que la bruja, con la sugestión, hizo aparecer. Aparentemente ella lo hizo aparecer, pero fue Dios el que permitió. Bueno, en el capítulo, ya llegué aquí, estoy en primera de Samuel, capítulo 28, en el versículo, bueno, leamos en el versículo, leamos 13. No tienes nada que temer, dijo el rey, dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró rostro en tierra. Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me molestas haciéndome subir? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni en sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí llamarte, para que me digas qué debo hacer. Samuel le replicó: pero el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo. ¿Por qué me consultas a mí? O sea, a un muerto. O sea, ese fue el pecado. ¿Por qué consultar al muerto? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí, y el campamento israelita caerá en el poder de los filisteos. Se unirán a mí, ¿a dónde? En la muerte. Es decir, le estaba diciendo: mañana tus hijos, tú y toda tu gente morirá. Entonces le dijo: estarás allá, en donde están los muertos. O sea, ¿qué pasaría si a nosotros nos dijeran que vamos a morir mañana? No alcanzaríamos a arreglar nada, ni a llamar a toda la gente a pedirle perdón, ni a arreglar las cosas, ni nos pudiéramos llevar nada de esta tierra si tenemos muchas cosas que queremos: plata, joyas, ropa y cosas lujosas, o artículos y cosas. No pudiéramos hacer nada. Esa fue la última palabra que Dios le permitió a Saúl escuchar de parte de Dios, que él iba a morir al día siguiente. Y entonces, cuando se terminó la sesión con la bruja de Endor, que era la espiritista que sugestionaba a la gente con sus mentiras, ya lo entendí. Ya entendí la palabra sugestión, realmente que es hacer brujería a las personas. La bruja lo invitó a comer
como quien dice, ya estás desacreditado, abandonado por Dios, caíste en lo más bajo, estás desprestigiado, no tienes ningún valor para nadie. Ella le prepara una comida ya con la pócima, porque ¿qué puede venir de la cocina de una bruja? Pócimas, venenos, cosas que están contaminadas, y comer de la casa de un brujo es comer del mismo veneno que él tiene el brujo. Es como comer en la mesa del diablo, exacto. Hasta ahí llegó la historia de Saúl, y hasta ahí llegó la historia del profeta Samuel. Es decir, este profeta Samuel, y es admirable porque pero no fue admirable porque tuvo una familia ejemplar. Él no tuvo una familia ejemplar. No se habla de la esposa, los hijos estaban en el mundo sirviéndole al diablo, pero él se mantuvo como niño, como joven, como adulto y como anciano en las cosas del Eterno. Fue un profeta admirable, porque sostenerse y mantenerse no es fácil. No es lo mismo uno estar un tiempo y después desaparecer, que seguir, como me estaba contando alguien de una persona que comenzó muy joven a servir. Yo conozco varios predicadores que comenzaron a servir desde jovencitos y envejecieron predicando, y esos llamados son los que son validados y que son confirmados por el Eterno. No es lo mismo empezar el llamado ya cuando eres un viejo, una vieja, que comenzar joven y terminar anciano sirviéndole a Dios, pero bien. Gracias, Padre Santo. Gracias por el púlpito. Entonces seguimos con el tema que nos ocupa en esta hora, con el cuarto profeta de la serie Videntes y Profetas de aquí, de nuestro canal YouTube. Estamos en el púlpito de nuestra iglesia, así que nadie puede tener autoridad si no es dada por Dios, porque lo demás es autoritarismo, imponerse a la fuerza, que es cuando, lo que yo les he dicho, si nosotros, digamos, ahorita está este político Abelardo de las Priella, él es abogado, pero ellos son autoritarios, todos los abogados. Ellos son autoritarios, se imponen a la fuerza, amenazan a la gente, se imponen, toman las cosas a la fuerza, sin permiso, porque ellos les dio la gana de hacerlo, sin respeto a los demás. Entonces, si él ganara, si él quedara en la presidencia, ¿qué nos espera a nosotros? La dictadura, la imponencia, la amenaza, la intimidación, todo lo impuesto a la fuerza, a través de la amenaza. O sea, nos quedaríamos nosotros igual que como estaba el pueblo de Israel en Egipto, con el faraón encima, maltratándolos, poniéndoles trabajos más pesados, una persona implacable y misericordia. O sea, nos esperaría una dictadura total. ¿Por qué? Porque Dios realmente, cuando le dio a Adán la autoridad para que él gobernara sobre los animales, le dijo: te he dado autoridad, pero no solamente a él, a Eva también, para que gobiernen, para que distribuyan bien y administren bien el huerto, para que ustedes gobiernen sobre las aves, sobre los animales, sobre la creación. Y cuando Adán llamaba a un animal o a un pájaro, el pájaro venía y le obedecía, porque la autoridad se la había delegado el Eterno. La autoridad que nosotros tenemos o que poseemos en alguna área, inclusive cuando tenemos cargos de autoridad o como se dice, cargos donde la persona es el presidente, la presidenta,
el administrador, el director, el gerente, son cargos de autoridad, pero quien puso esa autoridad y ese cargo, el Eterno permite. Aunque el enemigo también tiene personas en autoridad, porque ustedes saben que los gobernantes del mundo entero gobiernan sin la palabra de Dios, porque el enemigo es el que los maneja mentalmente a ellos y a ellas cuando dirigen a un país, cuando dirigen las leyes, cuando dirigen los dictámenes y las normas y las reglas. No son con la palabra de Dios que ellos toman decisiones, sino con las ideas que el enemigo les da, que todas son en contra de Dios, obvio. Entonces, no es imponerse a la fuerza, y el que dice que tiene autoridad es porque no la tiene. El que siempre está pidiendo respeto, respéteme, o imponiendo respeto, o que todo el mundo lo tiene que respetar, o que todo el mundo se le tiene que inclinar y todo el mundo le tiene que hacer venia y ponerles tapete rojo por donde pasen. Esas personas que se quieren imponer a la fuerza y que quieren que todo el mundo los respete, que todo el mundo no diga ni una sola palabra de él o de ella porque se incomodan y se enojan. Y obviamente no puedes controlar el pensamiento ni las palabras del mundo entero, de la gente que habla, que piensa, que puede opinar. Entonces no podemos imponernos a la fuerza y tampoco autoritariamente hacernos como quien dice, me tienen ustedes que respetar a mí, porque todos merecemos respeto. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos merecen respeto. Todo ser humano merece respeto. Y obviamente uno quiere, así como el papá hace respetar a sus hijos, nosotros hacemos respetar a nuestros hijos. Y si tenemos una pareja, la hacemos respetar. Y si tenemos una iglesia, la hacemos respetar. Es decir, pero el respeto no se impone, el respeto se gana, ¿sí? Porque hay personas que, por ejemplo, un alumno puede ser que no respete al profesor o a la profesora, sino que él o ella intimida, amenaza, se impone, grita. Entonces, los alumnos no es que respetan a la persona, sino que tienen miedo. Por eso se llama intimidación, que es cuando una persona le mete miedo a la otra. Pero no es respeto, es miedo. Es como cuando uno ve a un león, el león en la selva, no necesita ni rugir ni nada para intimidar a la otra creación o a las personas. El león con la sola presencia impone ya el respeto, porque recuerden que el león simboliza a Jesucristo, el león de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo, donde el Señor Jesucristo llegaba, imponía tanta autoridad que los demonios se manifestaban en las personas sin que él estuviera diciendo nada. Los demonios mismos se manifestaban. Eso se llama autoridad, no impuesta ni a la fuerza, sino autoridad delegada del Eterno. Un profeta como Samuel, que comenzó desde niño y fue firme hasta el final. Él fue niño, joven, adulto y anciano, profeta. Y en todas sus etapas fue firme. Fue firme, pero el defecto que él tenía era que sus hijos no servían al Eterno. Ninguno de ellos era convencido de las cosas de Dios. Eran malas personas. Entonces, aunque el profeta iba por un buen camino, sus propios hijos y su propia casa estaba derribada, que esa es la incongruencia que mucha gente no entiende. Porque uno puede estar en el púlpito, hablar una palabra profunda, fuerte, contundente, poderosa, de fuego, sí, lo puede hacer. Pero ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo están tus hijos? Vueltos nada, porque das mucho hacia afuera a los demás, pero no das nada a los propios. Y eso es un gran error. Por eso algún día el Eterno me dijo, yo quiero que comiences a ministrar primero en tu patria, en tu país, porque yo no quiero que tú viajes a otros países a liberar, a ministrar, a profetizar, a enseñar, a dar palabra a todos,
cuando tu propia familia no ha recibido nada de parte tuya. Y yo comencé el llamado, el ministerio aquí, en mi patria, y comencé mi llamado con mi propia familia. Mucha parte de mi familia es creyente, y yo fui la persona que les prediqué desde jovencita, porque ustedes saben que yo me convertí desde jovencita. Todavía estoy muy joven, todavía soy jovencita. Así a mucha gente le dé mucha rabia y se arranquen los pelos de rabia. Wow, está muy rica, relajante. Nadie puede tener autoridad si no es dada por Dios, porque lo demás es autoritarismo e imposición a la fuerza. No tuvieras autoridad, sin Dios no te la hubiera dado. Lo que tenemos es por Él. Yo no pudiera pararme aquí en esta iglesia si el Eterno no me hubiera dado a mí un nivel, porque estar aquí es una gran responsabilidad. Pararse por pararse a decir cualquier cosa es fácil, pero todo lo que se dice es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque esta iglesia, como ustedes ven, tiene mucha congregación, no solamente virtual, sino presencial, porque a mí me conocen en muchas partes y en muchos países. Entonces, cuando yo predico es una grande responsabilidad, porque no solamente me predico a mí primero, yo soy la primera que recibo la administración o la palabra y luego se la doy a ustedes. Entonces no es un juego, porque cuando una persona está haciendo algo por competencia, por rivalidad, por envidia, por demostrar, por imitar, uno lo nota, uno lo sabe, que esa persona está ahí porque tiene otra motivación que no es propiamente la palabra, ni Dios, ni servir al Eterno, sino que la motivación es otra. La motivación es algo personal, algo en el ego de la persona, pero que esa persona está ahí, pero que Dios no está con esa persona, ni esa persona está hablando de parte de Dios, sino que está hablando de sus propias emociones. Uno lo sabe, uno lo nota. Es fácil notarlo, ¿sí? Cuando emergen estos nuevos predicadores y predicadoras y uno las ve y uno sabe que son personas que no llevan una trayectoria larga, sino que acaban de empezar, y uno dice, ¿de dónde salió? ¿Cuál es su trasfondo? Y nos encontramos que muchas veces personas montan iglesias o se hacen llamar de algún título especial, porque lo están haciendo por motivaciones netamente egocéntricas, financieras, por competir, como dice la palabra de Dios, por rivalidad, por celos, por envidia, por demostrarle a otra persona que yo también puedo, que yo también sé, que yo también tengo. Y Dios deja que la persona siga hasta un punto donde Dios mismo le cierra todo a esa persona, y por eso ustedes ven que iglesias que comenzaron se acabaron, porque no era un llamado genuino de Dios, sino que era una cosa montada con el ego de esas personas, el orgullo. Padre Santo. El profeta fue firme. Y vemos que en la historia del profeta Samuel hubieron capítulos donde él tuvo que lidiar con Saúl. Que Saúl fue, como se dice, el huesito duro de roer, que es cuando uno dice esa persona da problemas desde que se levanta hasta que se acuesta. Saúl era un gran problema, no solamente para el pueblo de Israel, como gobernante, como presidente, como persona. Saúl dio problemas a diestra y a siniestra, era celoso. Ya yo les he predicado mucho de Saúl, celoso, envidioso. Era una persona que tenía un corazón inclinado a las cosas malas, y Samuel siempre tenía que estar constantemente dándole palabra de parte de Dios. Dios lo corregía a través del profeta Samuel, pero cuando Saúl insistió en continuar con la conducta, ¿qué hizo el Eterno? Se apartó de Saúl, lo dejó
que es cuando a uno lo abandonan y uno dice, esta persona ya se fue, ya no volvió más, me dejó. El abandono de Dios es horrible porque Saúl sintió el abandono de Dios, del profeta Samuel, que también lo dejó, le dejó de hablar, de la gente, se quedó solo por su